introducción de la otra vez, donde hablamos un poquito todo lo que íbamos a ver en este curso de introducción al telar. Es una introducción que nos va a mostrar un poco los aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de telar, ¿sí? Que es un poco lo que yo les contaba la otra vez, que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo recién vi lo que era un telar y que me encantó lo que vi, pero no tenía nadie que me explicara cómo hacer eso, qué tenía que comprar, por dónde empezar. Era como toda una nube y no entendía nada qué era lo que tenía qué tenía que hacer, por dónde empezar. Quería hacer algo, pero no sabía cómo. Después de mucho trabajo, de mucho estudio y de consultar con uno y con otro, bueno, la experiencia te va dando, ¿no? El conocimiento, pero no es fácil al principio. Entonces, en este módulo de hoy vamos a ver dos aspectos básicos de lo que es el telar, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver los diferentes tipos de telares que nos podemos encontrar en el mercado, ¿tá? Y para qué sirve cada uno. Y por qué compraría uno o por qué el otro. Y también vamos a ver cuáles son las partes que lo componen. Porque hay partes que yo puedo no comprarlas al comienzo, depende de lo que quiera hacer, pero hay algunas partes básicas que si no las compro no puedo hacer telar. Entonces hay que conocer un poco. Bien, empezamos ahora definiendo un poco qué es un telar, ¿no? Porque cuando decimos, yo quiero hacer telar, yo quiero practicar telar, yo quiero trabajar en telar, ¿qué es el telar? Bueno, el telar es una técnica. Y es una técnica que, como ustedes habrán visto, en estos últimos años, en esta última década, diría yo, empezó a crecer muchísimo, se empezó a difundir mucho. Este es un arte milenario, pero bueno, como las cosas que van sucediendo en la vida, ¿no? De repente empiezan como a tomar un auge y empiezan a crecer. Y la gente lo empieza a conocer y se da cuenta de que realmente es un arte maravilloso y por algo continúa a través de tantos años, porque esto es hace miles de años que se viene haciendo telar en sus formas más básicas al comienzo, pero se viene ejecutando a lo largo de muchos años. Prendas tejidas en telar se encuentran también en, en- en- en estas regiones donde están las personas que vienen utilizando esta técnica hace miles de años y que van conociendo la técnica a través de las generaciones y se van traspasando el conocimiento de generación en generación y siempre han hecho muchas prendas como ponchos, como ruanas, bufandas, mantas. Se utiliza mucho en el campo. Pero bueno, hoy en día vemos un montón de otros trabajos que se pueden hacer en telar, como algunos tapices, caminos de mesa, almohadones, pies de camas, en fin, la variedad de trabajos y la variedad de productos que yo puedo llegar a realizar con la técnica del telar son infinitas. Entonces, muchas veces yo veo, ¿no? Cosas hechas en lo que creo que es un telar y, y nos encanta, o a veces no sabemos tampoco si es un telar o no, pero siempre con esta duda, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacer esto? ¿Será que yo puedo hacerlo? ¿Será que no? Bueno, poco a poco vamos a ir conociendo las cosas que
Una cosa es empezar y vamos a ir empezando de a poco, ¿no? Yo no puedo pretender empezar tejiendo un poncho con un montón de texturas y un montón de dibujos porque me voy a volver loca. Pero sí puedo empezar con algo más sencillo. Es como la historia de que yo contaba de que cuando yo empecé con el tejido en 2 agujas, empecé a hacer una bufandita y en punto Santa Clara, que era el más facilito de todos. Bueno, acá como vemos hay varias prendas y varios trabajos hechos en telar, algunos con más textura, otros con menos, más dibujos, menos dibujos. En fin, es como que hay una gran variedad, es tal la infinita posibilidad de combinaciones que yo puedo realizar en el telar, tanto con colores como con texturas, que es imposible mostrar todo. Imposible, porque además no me cabe a mí mostrar algo que es infinito. Pero bueno, acá les doy un pantallazo general, ¿no? Uno puede hacer como unos pies de cama, como unas mantas, algunos los usan para tirar en el sofá, un lindo camino de mesa, unas bufanditas. Este es otro camino que también podría servir como tapiz para colgar, almohadones hechos en telar, ruanas, ponchos, mantas, en fin, muchas cositas lindas que podemos ir haciendo. Bueno, entonces, si ya sabemos que nos gusta la técnica del telar, lo que primero tengo que hacer es ver de tener un telar, porque sin un telar no voy a poder tejer nada, ¿no? Entonces ahí voy a empezar a buscar para comprar un telar y me voy a dar cuenta que hay muchos tipos de telares. Y todos los telares tienen distintas formas y distintos tamaños. Y son a veces hasta de distinto material. Y ahí es cuando me empiezo a volver loca, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál me compro? ¿Por qué me compro este y no lo otro? ¿Este más chiquito o el otro más grande? Así ya me sirve. Sí, no es fácil tomar esta decisión. No es una herramienta económica. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos conviene comprar, qué es lo ideal para comprarnos cuando recién estamos empezando. Yo primero quería contarles un poco qué es el telar, ¿no? Es un dispositivo. Este, bueno, un dispositivo, un aparato, una serie de una técnica que voy a usar para tejer. Entonces lo que yo tengo que entender es que el telar me va a producir un tejido de alguna forma. Es una herramienta que me tiene que permitir entrelazar de una manera ordenada dos conjuntos de hilos que voy a tener. ¿Sí? Que después vamos a ver que estos conjuntos de hilos se van a llamar trama y urdidura. Y ese conjunto de hilos que se llaman trama y urdidura, la urdidura es la vertical y la trama la horizontal, me van a formar el tejido. Y ese es el tejido que yo quiero. Entonces ahí está lo primero que yo tengo que hacer, a ver qué es lo que a mí me interesa del telar. Si el telar es como que forma una entretela o me forma una tela con hilos que pasan verticalmente y horizontalmente. Y esa tela se denomina tejido. ¿Qué me gustan? Los tejidos grandes, mantas, bufandas. O tal vez me interesa hacer unos tapices lindos para colgar en la pared. O tal vez a veces, como hacen algunos, unos telarcitos redondos se arman unas mandalas lindísimas. En fin, entonces eso un poco lo tengo que ir pensando, ¿no? La herramienta en sí, en general es de madera, pero podemos ver que puede llegar a tener algunas partes metálicas. Y a veces pueden tener también algunas partes
de plástico. Bueno, acá es donde podemos hablar un poco de calidad. En cuanto a madera, tengan cuidado porque hay maderas que son más duras y hay maderas más blandas. Una madera de pino a lo mejor es un poquito más blandita, que para empezar te sirve muy bien. Para hacer ya trabajos más grandes, puede que te resulte muy blanda y en algunos casos hasta se puede llegar a quebrar algunas partes. Entonces fíjense, la madera, cuanto más dura, más rígida, más estable, mejor. Bien, entonces como dijimos, en el telar van a ir hilos o lanas o cualquier material que ustedes utilicen que se dispongan de forma horizontal y otros que se van a disponer de forma vertical. Bien, eso es lo que es un telar básico. ¿Qué es un telar? Es eso, una herramienta que nos permite disponer los hilos horizontal, vertical y forma un tejido. Ahora hay distintos tipos de telares. El clásico y el que creo que todo el mundo conoce es el telar María. Este telar María, que también lo pueden encontrar con el nombre de telar de peine o telar de mesa, cuenta básicamente con tres partes. Una es el soporte. ¿Sí? El soporte es como esta parte así, este cuadrado, que son cuadrados, son dos maderas, ¿sí? Y unidas por dos travesaños en las puntas. También vamos a tener un peine, ¿sí? Que va a ir peinando mi lana, mi material con el que yo trabaje horizontalmente. ¿Sí? Y a través del peine, según lo ponga arriba o abajo, yo voy a hacer distintas tensiones y esto lo vamos a ir viendo de a poco. Y vamos a tener también otra parte básica que es la naveta, que me va a permitir entrecruzar la trama, que son los hilos horizontales. Esto puede que parezca chino básico. Poco a poco vamos a ir viendo. Esto es como que les empiezo a nombrar las partes para que vayan como acostumbrándose al oído a escuchar estos términos. Entonces este era el telar básico, el María, el clásico, el más conocido. Tenemos otro, por ejemplo el telar Incle. Sirve para crear tiras largas de tejidos. Son como cintas, ¿no? Muy estrechitas, largas, que se usan como tiras de mochilas, a veces como cinturones o cintos que se ponen los gauchos. También tenemos el telar de mostacillas. Tenemos también bastidores, que son marcos de maderas cuadrados. En realidad el marco de madera puede ser cuadrado, rectangular, triangular, hexagonal. Sirve para hacer tejidos planos. Los verticales son rectángulos de madera que se sostienen verticalmente sobre una base y en general se utilizan para hacer tapices, tapetes y cojines o almohadones. Acá tenemos un vertical. Esto es un pantallazo general. Acá tenemos un cuadro comparativo de los distintos tipos de telares, donde vamos a poder ver bien cada uno de ellos y poder compararlos. Este es el telar de peine o el telar María. ¿Sí? El origen de este telar es escandinavo, uno de los más utilizados. Generalmente utiliza un peine de acero, de metal, que está acá, que no se ve muy bien, pero es de metal, y en general es de madera también. Los hay de distintos tamaños, ¿no? Desde
60 centímetros hasta 2 metros. Y bien, acá se puede trabajar con distintos tipos de material según el peine que yo utilice. Y bueno, es uno de los más versátiles. Lo que se llama telar de mesa o telar de peine es igual a este, solo que no necesita un soporte o un pie. Se lo apoya sobre la mesa y tiene este peine también, que puede ser de madera, de plástico, de metal, de distintos tamaños. Y este peine va a subir o va a bajar de acuerdo a cómo yo quiera ir armando mi trama. Después hay otros telares más sofisticados, con pies, con pedales, pero estos ya confeccionan telas con una estructura mucho más complejas, que como les dije no lo vamos a ver ahora esto, porque tiene un cierto grado de mecanización y es para quien está más avanzado con el tema del telar y quiere incursionar ya de una forma industrial en la producción. Así que esto por ahora no los vamos a ver. Acá tenemos el telar malla, que ya lo habíamos visto también, formado por unos clavos sobre un soporte de madera, en donde el tejido se va formando acá en el centro y va cayendo por el hueco. Telares de cartón que se hacen de una forma muy simple, pero que también sirven para ir formando y haciendo algunos trabajos. Un bastidor simple, bastidor con mariposa ya un poquito más sofisticado, bastidor con clavos es el más común. Acá un bastidor circular que sirve para hacer boinas, por ejemplo, o mandalas. Tenemos mucha variedad, pero cada uno tiene como su fin específico, ¿sí? Bien, este es el telar, el más clásico de todos los telares, el telar María. ¿Y cuáles son las partes que yo debo observar y tener en cuenta cuando voy a comprar un telar María, ¿no? O un telar? Decir, bueno, a ver, ¿qué no me puede faltar? Si ustedes ven el telar, está formado por esta estructura, ¿no? Como este soporte de madera de ambos lados, y están sostenidos o enganchados con estos soportes transversales que son en realidad actúan como rodillos porque van girando, ¿sí? Y como lo hago girar a través de esta mariposita. Al girar yo voy enrollando todo el material que voy a utilizar para hacer mi tejido. Luego lo enhebro ese material por este peine, por las ranuras y por los agujeritos que vemos acá bien chiquititos. Lo engancho acá al material y a medida que voy haciendo mi tejido, voy enrollándolo en este rodillo. Parece complicado, pero no lo es tanto una vez que lo empezamos a hacer. Lo importante es saber que esto lo necesito, todo esto es lo que yo necesito que tenga mi telar. ¿Sí? Un rodillo delantero que envuelve la tela, un rodillo trasero que va envolviendo todo el material que yo voy a utilizar. Esto de acá es un soporte que me va a permitir que el peine lo posicione abajo o un poquito más arriba. Así yo voy a poder ir cambiando la calada para ir armando la tela. Y este peine, que tiene orificios y ranuras, van a ver que existen de distintos tamaños. El tamaño es específico para cada textura que yo voy a utilizar. En estos rodillos van a ver que tienen también dientes, unos dientecitos, que es donde voy a atar los hilos de las urdiduras. ¿Sí? Acá hay una foto del telar. Aquí, como vemos, están los diferentes tipos de peines que yo voy a encontrar en el mercado. Y tengo desde los más gruesos hasta los más finitos. ¿Cuál es la diferencia básica? Que estos más gruesos me van a permitir utilizar un material más grueso y voy a poder manejarlo mejor, y estos finitos
Por el contrario, me van a permitir utilizar un material más finito. Yo no voy a poder poner en este peine de acá abajo una mecha de lana merino, por ejemplo, porque no me entra por estos agujeritos. Para eso voy a tener que utilizar el primero o el segundo. Estos numeritos que vemos acá, ¿qué quieren decir? Estos son los tipos de peine. Pero esto quiere decir que, por ejemplo, en el primero yo voy a poder pasar una urdimbre por cada centímetro, ¿sí? En cambio, en el del medio voy a tener 2 urdimbres por cada centímetro. Y esto es importante al momento de hacer el cálculo de mi ancho de trabajo. ¿Ah? Acá podemos ver, estos son, por ejemplo, peines de madera. Este parecería ser, no sé si de madera o de metal. Acá tenemos otros de metal. Acá hay uno de plástico. Y así es como vamos enganchando el trabajito, la urdimbre en los peines. El peine es una parte fundamental del telar, ¿sí? Porque con el peine yo voy a poner un agujerito, uno de mis hilos, y en la ranura el otro de mis hilos. Y cuando los agujeritos van para arriba, parte de los hilos van para arriba y parte de los hilos para abajo, y en el medio de esos 2 hilos, en ese medio se llama calada, yo voy a pasar mi material y voy a ir formando la trama. Esto se va a ver mucho mejor una vez que uno empieza un trabajo, ¿no? Porque así teóricamente parece muy, muy difícil. Las navetas es donde yo voy a cargar con el material que voy a trabajar. Son como unas agujas. Cuando uno cose, ¿no? En la aguja uno pasa el hilito con el que va a coser. Bueno, acá yo voy a poner en la naveta la lana con la cual voy a tejer y a formar mi trama. Solo que voy a poner bastante, no es un hilito como en la costura. Voy a poner bastante lana para poder tejer un buen tramo de mi trabajo. En general hay de distintos tamaños, ¿no? Pero en general uno va a buscar una naveta que sea del mismo ancho del trabajo que yo voy a utilizar, o al menos de mi telar, ¿sí? Porque usar una naveta de 20 centímetros si yo estoy haciendo una manta de 1 metro es muy difícil. No es que sea imposible, pero se complica mucho el trabajo. Y usar una naveta de 1 metro cuando estoy haciendo una bufandita de 20 centímetros tampoco es lo ideal. Después tenemos otros accesorios como los peines. Estos ya son accesorios. Puedo tenerlos o a lo mejor al principio no. Porque, por ejemplo, este peine que me sirve para ir ajustando la trama, lo puedo reemplazar por un peine que tenga medio gruesito de cabello, o por un tenedor. Si estoy haciendo un tapiz que es chiquitito, con un tenedor mismo puede hacer la función de peine. Entonces no es algo que preciso comprarlo ya. Tengo agujas que me van a servir para coser las terminaciones. Es una aguja cualquiera, yo puedo tener una aguja de lana y con esa aguja puedo coser de lo más bien. Después hay unas herramientas que se llaman enhebradores que me van a ayudar y a facilitar el pasaje de la urdimbre a través del peine. Pero no es indispensable. Yo estuve mucho tiempo sin tener enhebrador. Después tuve enhebrador, pero es el día de hoy que me las arreglo sin un enhebrador. A veces lo que uso para ayudarme a enhebrar es una aguja chiquita de crochet. Entonces, estos 3 últimos no son indispensables. Navetas tengo que tener al menos una. Después, a medida que ustedes empiecen a intercalar colores y a trabajar con distintas texturas, por ahí sí van a precisar más de una naveta. Pero para el comienzo con una está bien. Este es un telar muy lindo, muy práctico. Yo lo aconsejo mucho para los que recién comienzan y quieren probar lo que es el telar. Es muy fácil de utilizar y viene súper completo.
¿tá? Si ustedes ven, tienen un peine, tienen los dientitos donde vamos a enganchar la urdimbre, las navetas de distintos tamaños, una aguja que me va a servir para enhebrar o para pasar algunas lanitas, y viene también con un kit de lanas. Este tiene unos 20 centímetros de ancho y me va a permitir hacer pequeños trabajos como tapices, a lo mejor un individual, un mantelito, una bufandita, hasta quien te dice. Y, y bueno, este es un telarcito especial, como dije, para los que recién están iniciando y a lo mejor quieren solamente probar qué es esto de trabajar en un telar, ¿no? Cualquier cosa después me pueden escribir y, y consultarme por este modelo. Este modelo lo tengo a la venta, así que ningún problema. Por otros modelos y por otros tipos de telares que también tengo, me escriben y si les interesa les mando opciones. Bien, esto es todo en cuanto a tipos de telares y las partes que componen los telares. ¿Qué pasa ahora cuando yo voy a trabajar en un telar, no? ¿Cuál es el material que yo puedo usar? Porque tengo, a veces hay gente que me dice, me sobró lana, me sobró esta cerita que me quedó de tal cosa, o mi tía tenía unos hilos de algodón que le sobraron. Bueno, ¿cuál de todos estos materiales me sirven? ¿Y me sirven para qué? O al revés, si yo digo, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer una bufanda, quiero hacer un almohadón, ¿qué material puedo utilizar? ¿De qué grosor puede ser ese material? ¿Puedo trabajar con cualquier grosor? ¿Con distintas texturas? Bueno, hay muchas opciones en el mercado hoy en día, donde se pueden hacer unas mezclas que resultan ser muy interesantes, a veces muy distintas, ¿no? Cuando uno mezcla una textura muy distinta o grosores muy distintos, resulta de ser un tejido muy llamativo. Pero a veces no puedo mezclar también cualquier cosa con cualquier cosa, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo, depende qué es lo que vos quieras hacer, cuál es el fin de tu telar, qué vas a querer lograr con ese trabajo. Y a partir de ahí, ver, bueno, de qué dispones también, cuál es el material con que vos dispones y con cuál te conviene trabajar. Una manta para bebé es una cosa, una manta que sirve para tirar en el sofá es otra cosa, ¿no? Y todo eso es los materiales que se utilizan para trabajar en telar son un montón. O sea, hay muchos tipos diferentes y tenemos que conocer un poquito, o el que me parece a mí que es interesante, conocer un poco de cada uno de esos hilos y lanas, porque nos va a servir el día de mañana para cuando tengamos que ir a comprar, saber qué es lo que vamos a ir a comprar y qué queremos comprar. Porque esa es otra, una vez que vamos a una lanería o una mercería a comprar lana o algodón o lo que sea, vamos a ver que hay un sinfín de opciones. Y ahí es cuando nos volvemos locas. Entonces, bueno, saber qué es lo que quiero y qué es lo que puedo usar me va a facilitar bastante a la hora de comprar. Bueno, entonces para esto es que en el próximo módulo vamos a hablar de lo que son las fibras textiles. Nos da un pantallazo general de todo esto de las fibras que yo voy a poder usar. Fibras textiles, se los adelanto ya un poquito, se llaman a todo aquel material que me va a servir para formar un tejido. ¿Tá? Bueno, espero que les haya gustado un poco esta introducción a lo que es a lo que significa un telar, cómo está compuesto un telar, cómo se forma, cuáles son las partes. Pero como siempre, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, me la pueden mandar
por mensaje, por correo electrónico o acá mismo en el canal de YouTube. Me pueden hacer un comentario, preguntas o lo que ustedes quieran. No se queden con dudas. Y bueno, nos estamos viendo en una semanita con el próximo módulo. Un placer haber estado con ustedes y ya saben, cualquier sugerencia, cualquier comentario, no dejen de hacerlo porque así todos crecemos como siempre, ¿no? Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao, chao.